globalmente armonizado, bueno, vamos a contar que esta norma, la resolución 773 del 2021, tiene un contexto en el mercado de las sustancias químicas y es un mercado que va creciendo cada año. Nos muestran algunos datos que se han publicado en el país que el crecimiento ha sido de 6,6% en el periodo del 2000 al 2018. ¿Sí? Es un mercado de 3.760 billones de dólares el mercado de las sustancias químicas. En el mundo hay registradas más de 180 millones de sustancias químicas, lo que nos muestra un panorama que puede ser abrumador y complejo. Sin embargo, con una herramienta como el sistema globalmente armonizado, podemos gestionar el riesgo mucho más fácil a partir de la identificación de peligros. Algo también importante para entender es en nuestro contexto colombiano. El diagnóstico de requisitos y brechas de calidad y sostenibilidad de químicos industriales, publicado en el 2020, perdón, nos muestra que ese balance entre las exportaciones e importaciones de la actividad industrial de fabricación de sustancias y productos químicos básicos, pues nos muestra un desbalance, si se puede decir así, en donde son mucho más grandes las importaciones que las exportaciones en materia de productos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un país principalmente importador y tenemos que, pues, también hacer valer nuestro derecho como consumidores, como compradores, que nos entreguen la información de los productos químicos. Como lo ven, pues la implementación del sistema globalmente armonizado, pues tiene que ver con entender dos conceptos muy importantes. Uno que es el peligro y otro que es el riesgo. ¿Sí? Tal vez esta imagen la hemos visto todos alguna vez, sobre todo pues los que estamos más metidos en el mundo de la seguridad y salud. Habitualmente estamos intentando hacer claridad sobre esta diferencia. En este caso el peligro pues es el tiburón en el océano y el riesgo pues está asociado a la probabilidad que se materialice ese peligro en un daño a las personas, en un daño a la infraestructura o en un daño al ambiente, ¿cierto? El sistema globalmente armonizado está enfocado en la primera parte, en los peligros. Implementar el sistema globalmente armonizado no me trabaja riesgo. A partir de la identificación de peligros es donde yo debo establecer unas acciones para poder gestionar los riesgos asociados a la exposición a las sustancias químicas. Entonces, ¿cómo estamos en el mundo frente a la implementación del sistema globalmente armonizado? Veníamos nosotros con un rezago hasta el 2018, en donde ya la mayoría de los países, por lo menos en nuestra región, venían implementándolo y nosotros dimos un salto importante en Colombia en el 2018 con la adopción del sistema globalmente armonizado en su sexta edición revisada y a partir de ahí se establecieron unos ámbitos de aplicación. Uno era lugares de trabajo, que es el que estamos hablando el día de hoy, otro en plaguicidas, que ya la comunidad andina definió cómo era la aplicación en plaguicidas, el otro son productos dirigidos al consumidor y el otro transporte. ¿Sí? Son los cuatro ámbitos que nos definió el decreto 1496 en el 2018. Y este mapa que nos lo publica CEFIC en el 2020 nos muestra pues cómo está ese panorama y Colombia cómo se va a enfrentar a la implementación del SGA. Pues nosotros importamos productos químicos, como les decía, muchos desde China, en donde pues tiene una implementación y viene en su proceso de aplicación, algunas de Europa o por lo menos de casa matriz europea, algunos de Estados Unidos y de Canadá, en donde pues ya ellos han avanzado también en su proceso y seguramente puede agilizarnos la tarea en la implementación, cuando ellos pues ya han implementado, ya han hecho los estudios de las sustancias, pues seguramente vamos a poder acceder a información que ya esté disponible. Para centrarnos en el tema, ¿qué es el sistema globalmente armonizado? ¿Cierto? Esa sigla SGA que a veces confundimos con sistema de gestión ambiental, por eso algunos también lo llaman el GHS, que es la sigla en inglés, pues es un sistema que nos define los peligros físicos, es decir, lo que puede dañar la infraestructura y los materiales, los peligros a la salud, que pueden dañar a las personas, al ser humano, y los peligros al medio ambiente, básicamente centrados en los que dañan la capa de ozono y el daño acuático, ambiental en el medio ambiente acuático. ¿Qué se hizo en el mundo? Pues desde la cumbre de la Tierra en Río,
se definió la necesidad de armonizar la clasificación. Ya para el 2002 y finalmente expedido en el 2003 la primera versión del sistema globalmente armonizado, puso de acuerdo a los países para tener unos criterios para clasificar los productos, que todos entendamos de la misma manera que es un inflamable, que es un tóxico, que es un corrosivo y etcétera. Y estableció instrumentos para la comunicación de peligros, las etiquetas y las fichas de datos de seguridad. En síntesis, para que no perdamos de vista, el SGA tiene la clasificación de los peligros físicos, a la salud y al ambiente, y los instrumentos de comunicación de peligros, las etiquetas y las fichas de datos de seguridad. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener nosotros presente en este momento que empezamos a implementar en los lugares de trabajo. Algunos tal vez ya llevan la tarea adelantada desde antes. Cuando pensamos en el sistema globalmente armonizado, estamos pensando en esto, en los pictogramas, ¿cierto? Y lo primero que visualizamos son los pictogramas, ¿cierto? Estos pictogramas que tienen, el libro oficial dice que la forma es un cuadrado apoyado en un vértice en forma de rombo, ¿cierto? Con borde rojo, fondo blanco y las imágenes en color negro. Y cada pictograma nos está representando un peligro, ¿cierto? Entonces, y pues igual puede tener diferentes interpretaciones este peligro, ¿cierto? La calavera y tibias cruzadas, por ejemplo, es para la toxicidad aguda de las sustancias, que puede llegar incluso a ser mortal. Todos nos podemos visualizar rápidamente en el cianuro, ¿cierto? Entonces, ese sería un tóxico agudo. Tiene otros peligros a la salud que ya son crónicos a largo plazo, como la carcinogenicidad, la mutagenicidad. Los corrosivos, por ejemplo, un ácido, rápidamente siempre imaginamos un ácido sulfúrico que puede dañar el material, pero también pues obviamente puede dañar la piel o puede causar una lesión ocular grave. Otros peligros físicos también son como los inflamables, los comburentes, los explosivos y los gases comprimidos. Y por el otro lado, los peligros al ambiente, que puede ser que pueden dañar el medio ambiente acuático en el corto o en el largo plazo, y los que dañan la capa de ozono. ¿Por qué solo el medio ambiente acuático? Es una pregunta bastante típica. Es porque hasta ahora se han desarrollado criterios para eso. No es que esas sustancias no vayan a dañar las plantas o los mamíferos o las abejas, que también nos interesan mucho, sino que todavía no se han desarrollado esos criterios y no se han armonizado. Pero básicamente cuando nosotros ya veamos estos pictogramas, pues vamos a empezar a pensar en que esto está clasificado con el sistema globalmente armonizado. Principales aspectos de esta resolución es que reglamentó el decreto 1496 del 2018, ¿cierto? Que estableció que en Colombia se tenía que aplicar la sexta edición revisada del SGA, pero adicionalmente es una acción de prevención y promoción de acuerdo a lo definido en la ley 1562. Recordemos que la ley 1562, que modificó el Sistema General de Riesgos Laborales, también estableció que se debían hacer unas acciones mínimas preventivas frente a sustancias tóxicas y cancerígenas. Entonces también necesitábamos tener una forma de entender o conocer cuáles eran las tóxicas y cuáles eran las cancerígenas para poder gestionarlos correctamente. Hay unas definiciones clave, no vamos a entrar en exceso de detalle en esto porque los vamos a ir desarrollando en el desarrollo de esta corta charla, en donde resaltamos que se establecieron instrumentos de comunicación de peligros, fichas de datos de seguridad y etiquetas de productos químicos. Se definió que era un lugar de trabajo para poder entender el contexto de la aplicación de la norma, y es cualquier sitio que implica la actividad laboral, que para el caso de manipulación de productos químicos por parte del trabajador comprende su fabricación, almacenamiento, uso o comercialización, ¿cierto? Cualquiera de estas actividades, el trabajador entre en contacto con la sustancia química, pues va a requerir el cumplimiento de esta norma. Nos define una mezcla, nos define qué es un producto químico en general, nos define una solución química diluida y una sustancia química pura. Esto es importante para entender los plazos que vamos a tener en la implementación, que van a ser de 24 meses para las sustancias químicas puras y diluidas y de 36 meses para las mezclas. Y bueno, al final lo vamos a retomar nuevamente.
Ámbito de aplicación, Jorge nos lo contó en su presentación, y es que todos los empleadores públicos, privados, contratantes, trabajadores dependientes, independientes, contratistas, aprendices, cooperados, en general cualquier tipo de trabajador de las diferentes modalidades que existen en el país, pues deberían aplicar el sistema globalmente armonizado de acuerdo a sus obligaciones definidas en la resolución. ¿Cierto? Empleadores y contratantes son los responsables de suministrar la información a los trabajadores, y los trabajadores obviamente de cumplir las condiciones de seguridad en el manejo de las sustancias con el fin último y principal de proteger la seguridad y salud de ellos. Ahí es donde nos estamos centrando, que todo esto ayuda a eso, a proteger a los trabajadores y hacer su trabajo de manera segura. Recordemos que el decreto 1496 exceptuó de la aplicación del sistema globalmente armonizado unos productos, entre esos los productos farmacéuticos, los productos alimentarios, los cosméticos, los residuos de plaguicidas en los alimentos y los residuos peligrosos. Por ejemplo, si en mi empresa yo tengo el botiquín, en el botiquín hay alcohol antiséptico. El alcohol antiséptico es inflamable, ¿cierto? Lo sabemos por intuición, lo hemos visto, que fácilmente pues, se puede prender llama con el alcohol antiséptico. Sin embargo, al ser un producto farmacéutico, tiene una regulación propia y específica y está aceptada la aplicación del sistema globalmente armonizado. Entonces, esos productos del botiquín, que son medicamentos, no deberían tener etiquetado bajo el sistema globalmente armonizado. Otro ejemplo, los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, pues sí, hay un trabajador en contacto desde la empresa que lo transporta en el lugar de tratamiento. Sin embargo, dice que estos están cubiertos por la regulación específica para residuos peligrosos, que nos define que en el embalaje y al momento de entregarlo a un gestor externo, pues debemos rotularlo con la información del transporte de mercancías peligrosas, del libro naranja, decreto 1079 del 2015. Pilas con esto. Ojo, si esos productos que están ahí arriba son utilizados como un insumo o como materia prima en el lugar de trabajo, debería dar cumplimiento a la resolución 773 del 2021. ¿A qué nos referimos? Si yo estoy utilizando un producto que se considera farmacéutico, pero para mí es materia prima, pues yo debería asegurarme que mis trabajadores conozcan los peligros de esa sustancia, ¿sí? Más allá que el producto en su comercialización no lo cumpla, pero sí los trabajadores van a estar expuestos en forma permanente a un material peligroso, pues deberían conocer sus peligros. ¿Qué más nos definió y que estableció también el decreto 1496 en su momento que se debería establecer? Y son las fuentes de información. Para los que clasifican, y sé que hay varios conectados que hacen más parte del mundo de la química y que están más metidos en el proceso de elaborar fichas de datos de seguridad, de hacer etiquetas, pues ¿cuáles son esas fuentes que yo puedo acudir para clasificar un producto? Bueno, el SGA en primera medida nos dice la mejor información es un ensayo de laboratorio. Ahora bien, parte del sentido del sistema globalmente armonizado es reducir costos, ¿sí? Porque esos ensayos pueden ser caros. Entonces, si ya hay información del producto o a partir de las componentes de la mezcla, con esos componentes yo puedo clasificar, pues yo puedo acudir a unas fuentes de información que considero válidas para poder hacer la buena clasificación del producto. ¿Qué nos recomienda en este caso el gobierno nacional? Nos recomienda pues las situaciones revisadas y soportadas en estudios primarios, académicas y conocer la información de los estudios que se han hecho de las sustancias. A través del ICEM Portal, el ICEM Portal es una plataforma de la OSD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que integra varias bases de datos. Gestis, que también es muy utilizada por todos los que trabajamos en estos temas, y nos establece que para la base para la clasificación de los carcinógenos es IARC. Aquí tenemos pues una visual de las páginas de cada uno, simplemente lo traje aquí para que viéramos y nos familiaricemos un poquito con el portal, con el ICEM Portal, con Gestis, que es alemana, y con IARC. Importantísimo, la información de estas
las fuentes, la que tomamos de ahí, es la base de la clasificación, pero no podemos hacerlo a ciegas, no lo podemos simplemente tomar inmediatamente la información que está ahí. Tenemos que entender el contexto de la sustancia, ¿cierto? Cómo, cuál es su presentación, por ejemplo, en IARC, que es lo que a veces genera un poquito más de dificultades. Nos dice la IARC que unas sustancias pueden considerarse cancerígenas del grupo 1, ¿cierto? Donde hay 121 agentes, pero resulta que las formas de exposición o la presentación del producto, pues no corresponde a cómo se clasificó ahí. ¿Sí? Esto tiene su detalle. Yo sé que los que trabajan más en el tema de la clasificación, pues pueden entenderlo un poquito mejor. Para los que de pronto estemos más lejanos al tema, recordemos que esto es tarea del fabricante. ¿Sí? Esto es tarea del fabricante, del importador o distribuidor que nos dé la información. En caso que nosotros tengamos productos propios, mezclas propias, pues vamos a tener que hacerlo y conocer estas fuentes pues nos ayuda a disminuir costos que posiblemente tengamos. ¿Qué más nos dice? Nos dice que las etiquetas son elementos para comunicar los peligros de las sustancias químicas. Las etiquetas van pegadas, impresas, adheridas al envase del producto químico. Tiene que estar a la mano, tiene que ser de fácil acceso para los trabajadores, tiene que ser de fácil acceso para el usuario de la sustancia. Tiene 6 elementos fundamentales, una etiqueta. La identificación del producto, el nombre del producto, que es importante que recordemos acá, que el nombre del producto, como está marcado en el envase, debe ser el mismo nombre que está registrado en la ficha de datos de seguridad. Ahí es donde nos habla de la coherencia, ¿cierto? Que este nombre sea el mismo de allá. Sabemos que hay sustancias que pueden tener diferentes sinónimos o formas de llamarse, o incluso los trabajadores mismos las llaman de diferentes maneras. Entonces es importante que eso lo empecemos a unificar en nuestra empresa para poder saber que si me ocurre un accidente con este alcohol isobutílico, pues cuando yo voy a acudir a la ficha de datos de seguridad, también allá encuentre una ficha del alcohol isobutílico, ¿sí? Y no de pronto tenga problemas en el acceso. Número 2, palabra de advertencia, que puede ser peligro o atención. Y esto depende del nivel de peligro de la clasificación que tenga, siendo más peligrosos los que tienen la palabra peligro, valga la redundancia. Luego vienen las indicaciones de peligro. Las indicaciones de peligro me están definiendo específicamente cuál es el peligro que tiene la sustancia. ¿A qué nos referimos? Que si tiene el símbolo de llama, por ejemplo, el que vemos aquí a la derecha de la etiqueta, pues ahí nos dice en el texto que es son vapores y líquidos altamente inflamables, ¿cierto? Ahí ya nos está diciendo que lo que contiene ahí es un vapor, es un líquido y su característica es altamente inflamable y que pues debe generar pues mucha atención. El signo de exclamación que tiene pues también una integridad de diferentes tipos de peligros a los que les aplique, entonces pues ahí también lo podemos encontrar la definición cuando vemos las indicaciones de peligro, también conocidas como frases H, porque dentro del SGA tienen un código que empieza con una letra H de hazard. Cuarto, consejos de prudencia. Los consejos de prudencia son las recomendaciones para el uso. ¿Sí? Desde cuando aplica para productos de consumo, por ejemplo, mantenga fuera al alcance de los niños, hasta medidas que se deben tener en cuenta para su almacenamiento, medidas que debemos tener en cuenta en caso de contacto con los ojos, en caso de una salpicadura, en caso de incendio. ¿Sí? Ahí vamos a tener recomendaciones para su uso seguro. Luego viene la información del proveedor. La información del proveedor es porque si tenemos algún problema con el producto, podemos encontrar ahí información inmediatamente. A veces el envase tiene problemas en calidad del envase y no contiene el producto y vemos que se presentan fugas y podríamos solicitar directamente al proveedor una garantía o que nos dé indicaciones de pronto está mal almacenado el producto y que nos ayude en la gestión del producto. Y por último, y no por ello menos importante, los pictogramas de peligro, que ya los vimos ahorita, ya nos empezamos a familiarizar mucho con este elemento para comunicar los peligros. El formato es otra pregunta típica. No hay formato. El SGA no establece formatos. Dice, esta es la información que debe ir. ¿Qué nos dice? Que estos 3 elementos, y nos lo resalta la resolución,
la palabra advertencia, las indicaciones de peligro y los pictogramas deberían ir juntos, deberían ir cercanos en la etiqueta. Y ya entendemos un poquito por qué, porque si yo veo este pictograma del signo de exclamación, pues yo tengo que acudir a las indicaciones de peligro para comprender mucho mejor a qué se está refiriendo el pictograma. ¿Listo? Entonces, esto es importante, que esos tres estén juntos, que estén cerquita en el diseño de la etiqueta y el resto, pues, libre desarrollo en el producto, en la forma de presentarlo, que se respeten los colores, eso sí es muy importante para facilitar la comprensión de la información. ¿Qué otra información adicional nos estableció la resolución para las etiquetas? Es que puede tener información como el contenido, la cantidad nominal del envase, si no está en otro lado del mismo envase, y el número de lote. ¿Listo? Esos nos los da adicionales. El tema del número de lote, recordemos que desde la ley 55 también está establecido como un elemento del etiquetado. Entonces, pues es información que puede ser relevante en el momento de hacerle trazabilidad a un producto químico. ¿Qué pasa con los tanques? Ahí también nos resuelve un tema. Los tanques estacionarios deben o no deben estar etiquetados con SGA, ¿cierto? Hoy en día vemos muchos tanques con el rombo de NFPA, por ejemplo, ¿sí? La norma de NFPA 704 no dice exactamente que se ubique en el tanque, dice que se debe ubicar en los accesos, en los lugares de almacenamiento y como es un elemento para comunicar la información a los equipos de emergencia, pues debe ser un lugar donde visiblemente en el momento de la emergencia, pues el equipo de respuesta, los bomberos, lo puedan ver y sepan qué hacer o cómo responder a esa emergencia. ¿Listo? Entonces, esa es información que tenemos que entender específicamente en la NFPA 704 cómo se maneja. Pero frente al sistema globalmente armonizado nos dice que los tanques estacionarios deberían tener la información de comunicación de peligros en cualquier lugar donde el trabajador potencialmente pueda estar en contacto con la sustancia. Básicamente, lugares de descarga, lugares de carga, son los que más vamos a visibilizar como lugares donde vamos a poner el etiquetado. Recordemos, lo importante de esta norma es que le vamos a comunicar los peligros al trabajador, le vamos a dar información relevante para su seguridad. Y en esos puntos es donde pues, va a necesitar acceder a esta información. ¿Y qué pasa cuando no cumplen los criterios de clasificación de peligros del SGA en un producto? ¿Cierto? Hay unos criterios, define qué es tóxico, eso está definido por dosis letales o concentraciones letales 50. Cuando no se cumple, pero de todas maneras nos dice hay que informar algo mínimo del producto, pues la resolución nos establece que debe estar la identificación del producto, los consejos de prudencia, las recomendaciones para su uso, y la información del proveedor. Eso es lo mínimo. De ahí para allá, pues bienvenida a la información mientras sea pues coherente. ¿Sí? Pero eso es lo mínimo que debería tener un producto que no cumpla los criterios de clasificación de peligros del sistema globalmente armonizado, definido en esta resolución como no peligrosos para lo que estamos trabajando. Otro tema que aquí solo traemos un ejemplo es cuando son mezclas. Cuando son mezclas de cancerígenos, de mutágenos, tenemos que entender cómo es la composición en peso a peso, en un porcentaje de peso a peso de los componentes de esa mezcla. Recordemos que una mezcla, pues son productos que están en una misma sustancia, pero que no reaccionan entre sí. Entonces, en el caso de los carcinógenos nos define que si al menos uno de sus componentes ha sido clasificado como carcinógeno en categoría 1 o categoría 2, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Pues esas concentraciones, ¿cierto? Si es categoría 1A, de acuerdo al sistema globalmente armonizado, y su concentración es menor a 0.1%, no quiere incluir advertencia en la etiqueta, no hay que registrar esa información. Pero si su concentración está por encima o igual a 0.1, sí estamos obligados. Nos establece un valor intermedio en algunos. Si es carcinógeno categoría 2, ¿cierto? Y está entre 0.1 y 1, es opcional incluirla, pero siempre por encima de 1% debería estar incluida esta información, ¿cierto? Para los que no están cercanos al tema, yo sé que esto puede ser un poquito enredado aún.
necesitamos seguir profundizando, necesitamos seguir aprendiendo un poquito de esto. El texto oficial del sistema globalmente armonizado nos da más herramientas de cómo se aplican estos valores de corte o valores límite de concentración para poder entender cómo clasifico en estos casos las mezclas. ¿Qué más nos da? Nos da una herramienta que en mi concepto es fundamental entender por lo menos unos mínimos de las etiquetas. Podemos tener un tanque, un tambor de 55 galones, una caneca que en otras latitudes lo denominan canecas también. Tenemos ese tambor, pues no puede haber una etiqueta pequeñita que casi no se vea, ¿cierto? Entonces nos define, tomando como referencia el CLP europeo, unas recomendaciones para los tamaños de etiqueta, ¿cierto? Una dimensión de la etiqueta en milímetros y una dimensión del pictograma en milímetros, de acuerdo a la capacidad en litros, ¿cierto? Entonces ya nos está dando una idea de la dimensión del envase y los mínimos que debe tener una etiqueta. Fundamental al momento de diseñar la comunicación, asegurarnos pues que sea fácilmente visible para el usuario de las sustancias químicas. ¿Qué otra cosa nos define? Los colores. Este tema, en los diferentes espacios de discusión que hemos estado desde el Consejo desde hace muchos años, incluso antes de la emisión del decreto 1496, este es un tema habitual de discusión y es si los pictogramas deben estar con el borde rojo o no deben estar con el borde rojo. Esta norma ya nos definió un parámetro. Si el producto no va a salir del lugar de trabajo, es decir, es de uso interno, son mezclas propias, es el etiquetado del trasvase y demás. En términos de economía, la impresión puede salirnos mucho más económica y asequible si está en blanco y negro. Se permite el uso en blanco y negro si no va a salir del lugar de trabajo. Si va a salir del lugar de trabajo, si se va a comercializar, por ejemplo, necesariamente tiene que venir con los pictogramas con el borde rojo. Una interpretación de esto, si yo voy a comprarlo, si yo voy a comprar un producto químico, pues mi proveedor debería entregarme con los pictogramas con el borde rojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está saliendo de él de esta forma. Otro problema típico cuando nosotros tenemos sustancias químicas y es los envases pequeños, ¿cierto? Así viales, envases chiquiticos que imagínense poner toda esa información, consejos de prudencia, indicaciones de peligro, palabra de advertencia, pictogramas, bueno, eso termina siendo pues un mundo de información que no cabe ahí, o sea, o si cabe una letra pues totalmente ilegible. Entonces nos dice que para envases de menos de 30 mililitros, como mínimo, sin decir que el SGA que nos dice, inténtelo, ¿sí? Intente. Si logra meter ahí la información que sea legible, bienvenido, no hay problema. Pero si no, como mínimo debería estar el nombre del producto contenido y los pictogramas, ¿sí? Es la información mínima que debe tener el envase. Y adicional, dice que podemos utilizar otros medios alternativos que faciliten a los trabajadores la información de la etiqueta. ¿Sí? Ya completar la información. No me dice que solo con el nombre del pictograma ya cumplí. No, en el envase, nombre y pictograma, pero yo tengo que asegurar la comunicación de peligros completa. Yo tengo que darle los consejos de prudencia, yo tengo que darle la palabra de advertencia, los datos del proveedor. Eso puede ser con un inserto o puede ser información publicada en el lugar de trabajo en donde esté esa sustancia. Y así pues podemos facilitar la comunicación de peligros. Al igual que nos menciona ahí con los productos de alta rotación que se incorporan rápidamente en el proceso, siempre hay que comunicar los peligros, pero a veces esa alta rotación puede ser incluso pues totalmente improductivo, hasta peligroso, tener que parar el proceso para etiquetar en algo que en minutos, segundos se puede estar incorporándose nuevamente. Entonces yo puedo tener información publicada en donde me informe sobre los peligros de las sustancias. En casos de etiquetado y reetiquetado, también nos señala esto que me parece que es importante que lo resaltemos y lo tengamos claro, porque esto sí es más transversal, no es tanto para el fabricante, sino cualquier usuario de sustancias químicas debe tener en cuenta esto. Primero, trasvase de productos químicos peligrosos. Todo trasvase que yo haga, tengo, y el producto no se degrada rápidamente, el lugar de almacenamiento es apropiado, no me va a generar ningún problema de seguridad,
Entonces, yo lo manejo así y es correcto y eso económicamente también es viable para las empresas. Bueno, cuando yo lo trasvaso, ese nuevo envase debería tener pues el etiquetado. ¿De dónde lo tomo? Pues del envase original. Ahí voy a tener la información completa. Si yo hice el proceso oportuno con el área de compras, con mi proceso de adquisición, para poder comprar los que ya vengan con la información del SGA. Cuando tengo mezclas propias o diluciones en mi lugar de trabajo, entonces yo estoy haciendo una preparación dentro de mi proceso productivo, sea una pintura, sea un material secante, bueno, en fin, cualquier producto que yo tenga intermedio dentro de mi proceso, tengo que asegurarme el correcto etiquetado. Adicionalmente, tenemos cuando la etiqueta original presente deterioro. Eh, a veces almacenamos incorrectamente, por ejemplo, este tipo de tambores, les da la intemperie o se produce un daño de pronto en el tejado, eso suele pasar en los lugares de almacenamiento y se deterioran las etiquetas. Eso, aparte de ser riesgoso y tenemos que garantizar el correcto almacenamiento y el mantenimiento de estos lugares, si la etiqueta presenta deterioro, debemos reemplazarla y tenemos que asegurarnos que siempre tenga la información. Si la etiqueta original no cuenta con los elementos mínimos de comunicación de peligros. ¿Esto qué nos está proyectando la norma? Que cuando pase la transición, ¿cierto? De 2 o 3 años que nos está planteando, y yo aún tengo productos almacenados que no cumplen con el SGA, pues voy a estar obligado a etiquetarlo y a dar toda la información de peligros del producto. Y bueno, lo que les decía, los productos de alta rotación que se incorporan rápidamente en los procesos, pues estos pueden tener un etiquetado general en el lugar de trabajo o algún mecanismo alternativo de información. No lo olvidemos, importantísimo, todos los contenedores que se encuentren en contacto directo con los productos químicos peligrosos deben tener su correspondiente etiqueta. Todos los que utilicemos, ¿sí? Siempre tengámoslo presente que todo lo vamos a tener etiquetado y en todo momento comunicando los peligros. Por otro lado, la ficha de datos de seguridad. Entonces ya vimos, son dos elementos de comunicación de peligros, ¿no? Las etiquetas, que ya vimos un poco del detalle, cómo se hacen, cómo debemos comunicar, en qué momento etiquetar, reetiquetar y demás. Esto ya lo vamos aclarando. Luego vienen las fichas de datos de seguridad como segundo elemento para la comunicación de peligros. La ley 55 del 93 fue la primera que nos definió una ficha de datos de seguridad. 16 secciones. El sistema globalmente armonizado en su sexta edición revisada nos define otra vez las mismas 16 secciones con una diferencia. El orden. Incluso creo que aquí tengo un error en la diapositiva. Pero bueno, lo explico. En la ley 55, el numeral 3, composición e información de sus ingredientes, estaba antes en el numeral 2. ¿Sí? El SGA en su revisión 6 lo que lo organizó fue primero la identificación del producto y luego los peligros. Eso prácticamente queda en la primera hoja de la ficha de datos. O sea, si nosotros hemos visto fichas de datos de seguridad de productos, pueden tener incluso hasta 10 páginas, pues puede ser un documento muy pesado. ¿Sí? Entonces, si yo desde la primera página ya tengo los peligros, ya va a tener información rápidamente accesible. Vamos a tener la composición, las medidas en caso de primeros auxilios, que me dé recomendaciones qué hago si entra en contacto con la piel, en contacto con los ojos, en caso de ingerirlo, cualquiera de esos que me dé esas recomendaciones de qué debo hacer para tomar oportunamente una acción y minimizar el daño de la sustancia. En caso de incendio, que me recomiende el tipo de extintor que debo tener. Eso es supremamente importante que debe estar ahí consignado y que nosotros lo validemos en el lugar de almacenamiento y uso, que ahí me recomiende si es preferible tener uno de CO2 o por el contrario, no se recomienda porque puede reaccionar con el producto y me genera una emergencia mayor. En caso de vertido accidental, cualquier fuga, derrame, pérdida de contención, también que me dé recomendaciones para manejarlo correctamente. Manipulación de almacenamiento, recomendaciones para cómo almacenarlo, qué no debo hacer para almacenarlo, controles de exposición. Aquí importante nos señala, y lo vamos a ver ahorita, que debemos describir, ahí debe estar puesto el TLB,
el Threshold Limit Value de la ACGIH, que es el valor límite que definió Colombia en la resolución 2400 de 1979. En este caso, pues sabemos que existen los REL, los PEL, los BLPs, que son diferentes valores que han adoptado los países. Para Colombia, los aceptados son los TLBs de la ACGIH. Bueno, y tenemos otra información como las propiedades físico-químicas, tenemos la estabilidad de reactividad, información toxicológica, ecotoxicológica, para la eliminación de los productos químicos, las recomendaciones para el transporte, incluso para el transporte terrestre, aéreo, por vía marítima, si hay información específica de reglamentación sobre el producto y otras informaciones ampliamente ahí, que puede ser un campo abierto en donde recomienda, por ejemplo, tener la fecha de actualización, pero típicamente la vemos sobre todo en la primera página. Datos importantísimos. Formato libre. No hay un formato tampoco. Al igual que la etiqueta, no hay un formato. Cada quien la diseña como mejor quiera. Lo importante es que cumpla las 16 secciones con sus subsecciones y en ese orden. De resto, es libre el formato. Otra pregunta que era típica desde la ley 55, si debían estar en español las fichas de datos de seguridad. Bueno, aquí ya es contundente. Sí deben estar en español. Deben estar en español por muchas razones y yo les doy un ejemplo de la vida real que nos ocurrió con una empresa y es que la tenían en inglés, los trabajadores de la empresa que estaban en ese momento en la operación, todos hablaban inglés, entonces no le veían ningún problema en poder utilizarla en inglés, pero ocurre un accidente, ¿sí? Para poder orientar al personal de atención de emergencias o en el hospital, la IPS, el CAMI, el centro de salud rural, pues seguramente el que está allá no habla inglés, ¿sí? Entonces, si él va a recibir ese documento en inglés, no sabe qué dice ahí. Y esa situación pasó. Afortunadamente, pues existe la siguiente opción que nos da aquí, y es la línea de emergencias de acceso local o número gratuito a través de la línea fija o celular con disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana. Pues solución del consejo está Cisproquim. Hay otras, definitivamente, eso es potestad de la empresa decide cuál servicio contrata. Pero pues recordemos pues que también existe Cisproquim, que funciona actualmente como la línea nacional de toxicología en alianza con el Ministerio de Salud. En un convenio establecido con el Ministerio de Salud se atienden las emergencias toxicológicas a través de un servicio de teleapoyo establecido en la normatividad colombiana vigente. Debe haber coherencia en la información de la etiqueta, entre la ficha y la etiqueta, lo que les decía, el mismo nombre, o que la coherencia interna de la ficha también pues esté claramente definida. Tener la fecha de elaboración o de actualización o de revisión. Recordemos que debe ser cada 5 años que se actualice esta ficha de datos de seguridad. Aquí unos datos importantes para resaltar de lo que se atiende en Cisproquim, porque es tan importante este número. En Cisproquim, en promedio, en los últimos años hemos atendido más de 11,000 llamadas de emergencias, de personas que necesitan ayuda, de médicos que necesitan orientación para la atención de una intoxicación con una sustancia. Eso implica que para el año 2020 se afectaron más de 10,169 personas, fallecieron 100, pero salvamos la vida de más de 10,000 personas a través de una asesoría, teniendo un número con el acceso, que puedan registrar ahí las compañías fabricantes este número y el usuario pueda llamar y atender la emergencia. Incluso con animales, como ven, también se atienden emergencias de animales que se han visto afectados por las sustancias químicas, descuidos y demás que suelen ocurrir, y a través de la línea pues se puede respaldar la atención y sobre todo también cumplir con algo que tienen que tener las compañías fabricantes de productos químicos, que es garantizar la custodia del producto. Y eso implica también conocer qué pasa con su producto, si se presentan o no intoxicaciones, si está afectando a las personas que lo utilizan. Y pues este es un canal eficiente para hacerlo. Las fichas de datos de seguridad también nos dice que deben estar disponibles siempre en medio físico digital. Pregunta típica también que teníamos. Si debían estar en magnético o deberían estar físicamente. ¿Qué es lo importante? Disponibles siempre. ¿Cómo lo tiene? Lo tiene en medio digital, garantice que esté disponible, ¿cierto? Que tiene un respaldo de la batería, que no depende de internet de pronto porque se cayó el internet. En fin, aseguremos
creemos, innovemos en esta materia, bienvenida sea la innovación, pero que esté fácilmente accesible en un lugar visible, ¿cierto? Y seguro, donde no se afecte por la intemperie o las emergencias. Algo que típicamente yo he visto en las empresas es que ponen las fichas de datos de seguridad en el mismo lugar de almacenamiento de las sustancias, incluso hay pegaditas a las sustancias. Y la pregunta es, ¿y si es inflamable y se incendia? Pues se va a quemar todo, incluso las fichas. ¿Y cómo va a acceder a esa información? Entonces pensemos siempre en esos escenarios. Se debe señalar la información que no esté disponible o no sea aplicable, ¿cierto? No solo un campo en blanco o eliminar los campos, sino debe describirse todos los campos y decir que esa información o no está disponible o no es aplicable. Los valores límite de exposición, como les decía, los TLB de la CGIH, recuerden, resolución 2400 del 79 nos definió que esos eran los valores en Colombia para las sustancias químicas. Entonces, pues ya aquí de entrada, esos son los que deberíamos tener disponibles. ¿Qué nos señala ahí particularmente la norma? Que sean los que estén vigentes a la fecha de elaboración o actualización. Cada año sale una nueva versión de los TLBs. No necesariamente cambian todos, eso sí se los aseguro. No cambian todos, pero sí tenemos que mantener la información revisada y actualizada. Y adicionalmente, pues indicar con especificidad el tipo de elementos de protección personal con material de guantes, por ejemplo, o el tipo de filtro, ¿sí? Use guantes, pero ¿qué tipo de guantes? ¿Cierto? No cualquier tipo de guante sirve para protegernos contra cierto tipo de sustancias. Ya finalizando en general lo que nos trata aquí, que esto es adicional, por eso la norma yo creo que señala que son otras normas de seguridad química, es el tema de envases, que debe estar diseñado que se evite la pérdida del contenido. A veces vemos que algunos productos que son volátiles están almacenados, no los hemos destapado y ya van por la mitad. Eso quiere decir que pues se está perdiendo el contenido, no se está que lo contenga realmente. No deberán ser susceptibles al daño provocado por el contenido, ¿cierto? Ni generar combinaciones que pueden ser peligrosas. Si el material del que está hecho el envase reacciona con su contenido, pues puede ser peligroso. Fuertes y sólidos en todas sus partes, de acuerdo, o sea, si es una bolsa, de la misma manera, pues debe ser lo suficientemente fuerte y lograr contener el producto que está ahí. Eh, si son cierres, si son reutilizables, ese sistema de apertura y cerrado pues debe asegurarse que está diseñado para que no se deteriore con el tiempo, por lo menos el tiempo estimado de uso del envase. Y finalmente, los envases de los productos utilizados para el trasvase no podrán provenir de productos alimenticios, pues que puedan generar esa confusión y que alguien termine ingiriendo un producto químico pensando que es una bebida, como pues lamentablemente ha ocurrido. Va cerrando la resolución con las obligaciones del empleador. Aquí un tip súper importante que nos da de primeras y es que incorporemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la implementación del SGA, porque es una herramienta que nos da el punto de partida para la gestión del riesgo químico. Entonces, que sea parte de nuestras actividades, que estemos incluyendo pues en el sistema de gestión la implementación del SGA. Mantener el inventario, que creo que ese es el punto de partida para implementar el SGA. Y aquí también ya nos va dando esas luces. Primer punto es tengamos el inventario de las sustancias químicas, sepamos qué hay en nuestra empresa y en ese inventario le incorporamos los peligros del SGA de cada una de esas sustancias. Y ya nos va dando un panorama real de cuál es la complejidad que podemos tener. Hay empresas que tienen toneladas de productos químicos, pero son dos productos. Hay algunos que no tienen toneladas, tienen una gaveta pequeña, pero en la gaveta pueden haber 100, 200 diferentes productos. Entonces, es importante que entendamos realmente la magnitud de lo que tenemos que hacer. Garantizar la comunicación de peligros es obligación del empleador. Eso está desde la ley 55. El empleador es el que está obligado a comunicar los peligros. Pero la misma ley 55 nos dice que el empleador está obligado a pedirle a sus proveedores que le entreguen la información. Y eso queda resaltado en el siguiente: gestión de los productos químicos con fichas de datos de seguridad y etiquetas. Pídalos, exíjalos a su proveedor, a su contratista,
típicamente un contratista de mantenimiento lleva sus productos para realizar los mantenimientos. Ok, asegurémonos que esos productos que trae el contratista también vengan con la información del sistema globalmente armonizado. Señalización, aquí también nos pone un punto adicional que no lo expresa directamente el texto oficial del SGA, pero sí es supremamente importante, exigido desde la ley novena del 79 y la resolución 2400, que se debe señalizar dónde estén los productos químicos. Pues ahí por lo menos debemos informar los peligros y las medidas de seguridad bajo la señalización, que es lo que nos demarca aquí la resolución. Reemplazar las etiquetas que estén inadecuadas, ya vimos que en un artículo previo no lo explica, aquí lo establece como obligación del empleador. Capacitar y entrenar a los trabajadores y contratistas, y todos los trabajadores que estén bajo su cargo o estén en su instalación, pues deberían tener conocimiento de las sustancias químicas. Contar con elementos para la atención de emergencias. Pregunta típica es el contenido de un kit de derrames. Eso, lamentablemente, la respuesta también es muy típica y es depende. Depende del producto, va a ser el material absorbente, va a ser como si el producto es líquido, si es un gas. En cada uno de los casos, pues vamos a tener que disponer de diferentes elementos y pues va a ser muy específico para el sitio donde estemos, el tipo de kit de derrames, las cantidades que debemos tener y demás. Y conservar la documentación, sobre todo aquí muy importante, el que clasifica debe asegurarse que ha guardado la información, cómo clasificó el producto. En caso de alguna situación con el producto que se identifique de pronto que fue un problema en los peligros identificados, pues esté el respaldo y se diga por qué se clasificó en esa categoría. Los trabajadores. Participar en la implementación del sistema globalmente armonizado. Están obligados, es una obligación participar en este proceso, conocer los peligros, estar en las capacitaciones y entrenamientos de cómo se deben utilizar correctamente los productos químicos. Es su obligación, no es voluntario. Tenemos que asegurarnos que los trabajadores conocen los peligros, saben qué es una ficha de datos de seguridad, qué contiene, cómo la consulto. Nadie pide que se la aprendan de memoria, simplemente que sepamos dónde están, qué productos hay ahí, en qué forma está organizada esa información, cómo accedo a la información, ¿cierto? ¿Qué información hay en la etiqueta? ¿Qué representa cada uno de los pictogramas? Eso es lo mínimo que debería saber un trabajador. Cuando el trabajador va a realizar su tarea, pues tiene que también verificar que sus productos tienen la etiqueta, ¿sí? En caso de un accidente y no está la etiqueta, pues el trabajador debió haber avisado que no estaba la información, ¿sí? Por múltiples razones que no esté la etiqueta, porque no se la pusieron, porque se cayó, porque se deterioró, ¿cierto? Y no debería utilizar los productos sobre los cuales no está entrenado y no tiene competencia. Si el producto no está etiquetado o la etiqueta es ilegible, no debería utilizarlo porque no está seguro de qué es lo que hay ahí. Parece que es un producto que siempre está en la misma botella, pero no sabemos si hay un trasvase y eso pueda generar un accidente. Y siempre está obligado el trabajador a informar estas situaciones y solicitar ayuda a un jefe inmediato o un supervisor. Y la ARL, la administradora de riesgos laborales, que pues todos sabemos tiene diferentes acciones dentro del sistema de gestión de riesgos laborales, aparte del aseguramiento de la enfermedad, las prestaciones asistenciales y económicas, también está obligada a apoyar en el proceso de divulgación sobre el sistema globalmente armonizado y el riesgo químico, brindar asesoría a las empresas en los programas de vigilancia epidemiológica por exposición a productos químicos peligrosos. Y creo que este punto es súper importante porque no solo es etiquetar y no solo es informar los peligros, sino tenemos que vigilar también en el ambiente y vigilar en los trabajadores cómo se ha presentado la exposición. Entonces ahí aparecen los TLBs, aparecen los BEI, los indicadores biológicos de exposición, que son los que también nos definen en Colombia para la exposición a sustancias químicas. Vigilar la implementación del SGA, las ARLs tienen vigilancia delegada, entonces deben vigilar que se esté implementando y que se están cumpliendo los planes y las acciones que se relacionan pues con esta resolución. Y finalmente, pues la transición. A partir de la expedición de la norma, tenemos 24 meses, ya van corridos más o menos como unos días, 5 días, 6 días, que ya
tenemos que estar arrancando con las sustancias puras y soluciones diluidas y 36 meses para las mezclas, ¿cierto? Esa puerta de entrada, esta ventana que nos dan para hacerlo, es donde fabricantes que no han empezado la tarea, pues ya tienen que ponerse pilas para arrancar su implementación del sistema globalmente armonizado. Por el otro lado, los empleadores, los que están comprando los productos, entender la transición, saber que le van a exigir a su proveedor que cumpla con esta norma, pero que si el proveedor está en proceso, manifiesta que ya está en la tarea, que ha venido adelantando, pues entendemos que pues aún estamos en el proceso y seguramente lo que vendrá también después de la inspección, vigilancia y control, pues entenderá el contexto necesario y en este proceso de aplicación del sistema globalmente armonizado. Y bueno, pues creo que eso es en general lo que nos trata la norma, nos da esas herramientas específicas para implementar el sistema globalmente armonizado, que creo que pues era lo que más estábamos esperando.